Bueno, lamentablemente no pude hacer el vivo porque tuve problemas técnicos y así que tal como habíamos quedado con los chicos que estaban esperándome, voy a grabar el vivo un poquito más breve de lo que tenía pensado. Bueno, ahí ya hay 7. Y después lo dejo colgado en la página para que lo vean cuando puedan. Hice miles de intentos y finalmente entré por otro navegador que se llama Firefox, el del zorrito. Evidentemente el Google Chrome lo tengo que actualizar, pero es raro porque se me hacen automáticas las actualizaciones. Bueno, y yo soy una señora grande que manejo muy poco, se corta. Bueno, díganme, porque si se corta mucho, lo dejamos, porque ya hemos tenido ya bastantes conflictos con este vivo. Yami Correa dice que se corta. Si me dan el ok, yo sigo para adelante. Mientras tanto, la idea que yo tenía para hoy, publiqué un video, yo lo veo bien, me dice Virginia. Bueno, Virginia, ¿y se escucha bien o se escucha entrecortado? Yo también escucho bien, me dice Anto. Bueno, vuelvo a decir, ahora que ya son más, que lamento, este era el vivo que fue al principio. Ah, bueno, genial, genial. Este era el vivo, bien, Ivana también me dice que se escucha y se ve bien. Que yo había citado para las 6 de la tarde, que es mi horario, habíamos estado un rato en el aula virtual y cuando quise hacer el vivo me salía que, bueno, que el navegador no podía soportar la cámara y el audio bueno, un problema técnico. Les decía que, como siempre hago durante la semana, estuve viendo un poco por dónde van las comisiones, los grupos de trabajo, y me llamó la atención, por eso puse ese videíto, que preguntaban algunos compañeros de ustedes que no habían entendido la diferencia, que fue lo que yo trabajé el lunes pasado, entre protoconversación y sincronía relacional y diálogo tónico. En realidad no hay ninguna diferencia porque son nombres que reciben, según los autores, sobre lo mismo. Quien habla de protoconversación es Bateson, en la década del 70, del siglo pasado, casi 80. Quien habla de diálogo tónico, postural, es Ajuria Guerra, que ustedes lo tienen como bibliografía. Quien habla de sincronía relacional o danza relacional es Stern, Daniel Stern. ¿Qué quiero decir con esto? Que según sea el cuerpo teorético, quienes han pensado, los autores que han pensado en esta relación que yo trabajé
a partir de ese dibujo, de esa mamá mirando a ese bebé, ¿se acuerdan del lunes pasado? Recibe diferentes nombres, pero no hay ninguna diferencia. También yo pensaba que lo podemos asociar porque el cachorro humano que nace inerme tiene una inermidad de mucho tiempo, de todas las especies de mamíferos que hay en el planeta, es el que mayor tiempo de inermidad tiene. Inermidad significa indefensión, y entonces tiene, producto de esa indefensión, necesita, tiene una dependencia absoluta de las figuras de crianza. Y entonces yo decía que en ese encuentro donde el cuidador le habla, el cuidador adulto le habla con lenguaje propiamente dicho, y el cachorrito humano, el bebé bien recién nacido, se mueve sincrónicamente en esta danza con lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, al inicio de la vida lo que tiene es la dotación, digamos, la plantilla genética, que es ni más ni menos que toda una serie de reflejos. El niño al nacer trae todo un bagaje, un maletín de reflejos. Otro término que tiene que ver con este hueco que se hace, donde el bebé queda apoyado del lado del corazón y entonces sigue conectado con los latidos de la madre, está también una categoría de Winnicott, winnicottiana, que es el holding, con H, que significa sostén, sostenimiento que facilita, y esto era lo que quería introducir hoy, que este diálogo tónico postural, donde la madre le habla y el niño responde con movimientos de tensión a partir de la actividad refleja, que es lo que trae al nacer, va a darle entrada, va a ser el eje, la matriz del proceso de aprendizaje. O sea que el bebé va a aprender en esa sincronía relacional. Por eso, el tópico 2 de la unidad 1 no se llama simplemente aprendizaje. Si bien ahí vamos a trabajar, ¿no es cierto?, cuáles son los dispositivos que están en la base de la producción de los aprendizajes, ¿no? Vamos a hacer un repaso, pero esto ustedes lo tienen en un montón de textos que después sobre el final voy a volver a repetir cuáles son. Esos dispositivos que disponen y que son subcorticales, o sea, que están por debajo de la corteza cerebral, que es el lugar a donde se va a dar la actividad superior. Estos dispositivos, que como la palabra lo indica, disponen, y por eso son básicos, están en la base de los aprendizajes, son la memoria, la emoción, la sensopercepción, la motivación y la atención. Características generales. Primero, que los dividimos, ¿no es cierto? No los dividimos, sí, los estudiamos separadamente, pero actúan de manera global. No puede faltar ninguno de ellos. A veces decimos, sin memoria no hay aprendizaje, sin atención es imposible el aprendizaje. Desde ya sin memoria no habría aprendizaje. Estaríamos en ese segmento bajo reptiliano que habíamos dicho, esto está en uno de mis videos, en el del cerebro triúnico, que habíamos dicho que estaba en un eterno presente, o sea que para poder producir y almacenar información, para luego
repetirla, tiene que estar la memoria. Entonces, estos dispositivos que están en la base, por eso se llaman básicos, tienen que estar todos, son comunes al hombre y a los mamíferos, no son producto del aprendizaje, y, como les decía, son una totalidad organizada, que van a dar lugar a el comienzo de aprendizajes muy elementales, muy básicos, que eso sí van a estar en la actividad cortical, y a esas funciones que lentamente van a ir haciéndonos ingresar al lenguaje, al aprendizaje, se llaman funciones cerebrales superiores. Y también las dividimos a los fines didácticos, como se dice, pero en realidad son el aprendizaje de todos los sensoriomotor, que se llaman noxias, el reconocimiento sensoperceptual, las praxias, que tienen que ver con los actos motores, y el gran tema del lenguaje. Vamos a ir no solo en los teóricos de la profesora Castro y mío, abordando lentamente estos temas en sus singularidades, sino que ustedes tienen también la posibilidad de retrabajarlos y verlos en los espacios de las comisiones, y, eh, y la bibliografía. Bueno, que yo ya se los había dicho, les había dicho que, lo tengo acá, acá, el cuadernillo, ¿eh? El cuadernillo teórico del trabajo del adulto, que comienza en la fundamentación de este cuadernillo. Yo la publiqué en uno de los avisos, en la sección avisos. Ese bebé, ¿no es cierto?, que habíamos dicho, bueno, esa danza del bebé con su cuidador primario, que en general es la mamá, que es la encargada de la alimentación y de la lactancia, pero también puede ser cualquier otro cuidador primario, con cualquiera sea va a tener esa danza, esa protoconversación. Por eso yo hoy les publiqué, y para los que están viéndome y no lo han ido a ver, hay en avisos, en la sección avisos del aula de la comunidad virtual, un video de un experimento que se llama el experimento del rostro inmóvil, se llama Tronic, Edward Tronic. Véanlo, porque allí se ve claramente qué pasa cuando se rompe ese diálogo, esa comunicación entre el bebé y su mamá. Si bien yo cuando les transmito esta información, estoy pensando en un bebé muy pequeño, de días, de las primeras semanas. Y allí, en el experimento, van a ver que hay un bebé grande, ya sentado en su sillita, pero no importa. Ustedes véanlo y, en todo caso, el lunes que viene lo charlamos. Les decía que el niño recién nacido lo que tiene que ir haciendo, producto del aprendizaje, es ir armando una integración de sus partes, como si el bebé viniera fragmentado en el conocimiento de su propio cuerpo. Por lo tanto, ese acercamiento en ese hueco, como me gusta pensar a mí, donde la madre sostiene a ese bebé, lo que va a provocar es el aprendizaje de una noxia compleja,
que es la somatognosia. La somatognosia es la paulatina integración de el cuerpo como propio a partir de información que le va a llegar del exterior y se denomina información exteroceptiva, información que le va a llegar de su propio cuerpo, que es la información interoceptiva, y dentro de esa información interna hay una que se llama propioceptiva, que es la información de básicamente de lo postural, ¿no? Del reconocimiento de ciertas cuestiones del equilibrio y la postura del propio cuerpo. Entonces, lo que se va a ir dando en este diálogo con el cuidador primario es una integración de esa información que empieza a llegar fragmentada cuando el bebé chupetea, o sea que le llega información de lo orofacial, que es la boca, cuando la madre le acaricia la cabeza en el baño, cuando se golpea contra la cuna o el lugar en donde esté durmiendo, donde esté descansando, toda esa información, tanto interna como externa, le va a ir mandando información, pero como fragmentada. Entonces, en ese diálogo con el cuidador primario, lo que se produce es un nivel de complejidad creciente cuyo objetivo es la integración, lo que se llama la construcción del self, del sí mismo. Porque el bebé tiene que hacer varios trabajos, entre ellos el de diferenciarse, o sea, el de constituirse como una unidad, pero a la vez el de diferenciarse con los objetos del exterior, o sea, por ejemplo, con ese cuidador primario. Fíjense ustedes que en esto de la protoconversación que yo trabajé el lunes pasado, del diálogo o la danza de la sincronía relacional, podemos pensar en conceptos como dialogicidad, información circulante, información estructura, bucle recursivo, porque los aprendizajes se van a ir dando de la madre hacia el bebé y del bebé hacia la madre en un movimiento de bucle recursivo, y básicamente podemos ahí entender bien por qué decimos que los humanos somos máquinas no triviales. ¿Por qué? Porque cada bebé va a reaccionar de modo diferente, y cada madre va a asistir, va a dialogar, va a danzar. Estoy utilizando todos los nombres que se usan para hablar de este vínculo. Les decía hace un rato que no sé si lo dije, pero sí lo dije, pero lo vuelvo a repetir, que en el tópico 2 de la unidad 1 no dice simplemente aprendizaje y va nombrando allí los componentes que no pueden faltar en el aprendizaje, la emoción, la sensopercepción, la memoria, etcétera, etcétera. Allí dice el aprendizaje como fenómeno relacional vincular, o sea que el aprendizaje, si bien están todos estos dispositivos, está dispuesto cuando nace el cachorro humano a aprender, si no es en esta sincronía, en este diálogo, en esta danza con los vínculos con otros humanos, no es posible el aprendizaje. Van a ver claramente cuando nos metamos en lenguaje
cómo el bebé empieza a producir el lenguaje si y solo si hay otros significativos que le hablen. De hecho, una imagen que uno puede tener, una típica imagen de un bebé muy chiquito, inclusive está en alguno de los videos que yo subí, el del papá con ese bebé, eh, eh, los otros significativos están todo el tiempo hablándole al bebé, hablándole no solamente en relación a lo verbal propiamente dicho, sino en lo prosódico, en la entonación, en las pausas, en lo gestual, en la complicidad. Bien, para empezar a conocer, entonces el bebé cuenta con un sistema perceptivo que son ni más ni menos que los órganos de los sentidos, la vista, el tacto, el olfato. Lo táctil es muy importante, la visión, la audición, me estaba olvidando. Entonces cuenta con ese sistema perceptivo y con, como les decía hace un rato, una dotación refleja. Reflejos arcaicos que el bebé trae al nacer, muy, muy antiguos, ubicados filogenéticamente muy, muy profundos, que pueden ser posturales, no posturales, y a través de los cuales va a empezar a producir los aprendizajes, recibiendo, ¿no es cierto?, toda esta información que yo les comenté hace un rato, la interoceptiva, la exteroceptiva. Bien. La otra cosa que pude pesquisar en el recorrido este que yo digo que hago por los espacios, por los Facebook, por las preguntas que hacen, algunos de ustedes hacen preguntas muy, muy, muy interesantes, es que estos dispositivos, la memoria, la atención, la sensopercepción, la emoción, no se plantean en términos de el bebé tiene memoria o el bebé tiene atención. No son objetos que se tienen, sino que se recuerda, se atiende, se percibe, se siente, se anhela. En esto somos constructivistas, en esto seguimos fuertemente a Piaget y a todos sus seguidores dentro del campo de la psicología del desarrollo, pensando que los aprendizajes parten de acciones. El bebé es un bebé buscador, es un bebé inquieto, es un bebé curioso, dice Piaget. Plantea un bebé activo con los otros significativos. O sea que el aprendizaje parte de acciones. El bebé empieza a conocer el mundo exterior, empieza a conocer el mundo interior a partir de esas vivencias parciales, de ese cuerpo fragmentado que yo les decía, en un proceso paulatino de unidad, donde la madre o el cuidador juega un rol importantísimo, que ¿cuál es? El de la regularidad, el de la estabilidad, por repetición. Entonces, previsibilidad, confianza en que el rostro que va a ir allí trabajando en esta diada placer-displacer, equilibrándolo homeostáticamente cuando se siente en displacer y hay ahí un auxilio de ese cuidador primario que lo vuelve, restablece ese equilibrio. Si esa figura, si esa cara, si ese rostro, si ese olor se vuelven estables, regulares y confiables, eso va a colaborar en el inicio de este gran proceso de los aprendizajes. Ustedes tienen una última clase
en YouTube, que es la clase 10. Ahí yo hablo de reflejos incondicionados y de reflejos condicionados. En el texto de Ascuaga, que ustedes tienen que leer para estos temas, hay en página 89, hay dos ediciones. En una está en la página 89, es un dibujito que ahora les voy a mostrar. Y en el otro, en la otra versión, que es la que tengo yo, está en la página 70. El dibujito es este. A ver, sí. Lo voy a poner, ahí está. Lo pongo bien, bien. Ese dibujito a mí me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque es un esquema destinado a mostrar cómo se desarrolla el proceso del aprendizaje. Van a ver allí, en redondeles donde dice I, los redondeles donde dice I, están marcando los reflejos que trae innatos al nacer el bebé. Los reflejos innatos, incondicionados. Y con la H, los adquiridos, o sea, lo que va adquiriendo en esa relación con los otros significativos. Fíjense ustedes, a ver si lo puedo agarrar así, sí. Fíjense ustedes que al inicio, no, acá, al inicio, qué difícil, hay los redondeles que tienen la I, o sea, lo que trae innato, la dotación, la plantilla de reflejos que trae al nacer, son más grandes que los que dicen H. ¿Ven? Y a medida que va avanzando, las flechitas ahí van marcando una hacia arriba, a medida que va prevaleciendo lo adquirido por sobre lo innato. Es un esquemita muy sencillo, pero que nos permite entender cómo al principio hay una primacía de la actividad refleja innata y lentamente esa actividad va cediendo espacio a lo condicionado. Los reflejos condicionados, como yo explico muy bien ahí en la clase número 10, son los aprendizajes sucesivos que van a ir combinándose y complejizándose, dando lugar a cada vez aprendizajes más ricos y más necesarios para el desarrollo de ese bebé humano en un ambiente humano. ¿Qué otra cosa? Tienen además dos clases sobre emoción, la clase 7 y 8. Vuelvan a verla porque ahí trabajo yo, para no volver a hacerlo, emoción. O sea que nos faltaría pensar o trabajar juntos en estos espacios atención, motivación y memoria. ¿Por qué estoy dejando afuera la percepción o la senso-percepción? Porque ahí me gustaría que vean con atención el video que publicó la profesora Castro de Denise Nachmanovich, que es buenísimo, que trabaja justamente la percepción, porque la percepción, por eso nosotros no hablamos de sensación, pero tampoco podemos hablar de percepción en un bebé de días, porque la percepción es una construcción que se hace con otros. Los otros, como me gusta decirlo a mí, son los representantes de la cultura.
no importa quiénes sean los cuidadores, son los representantes de la cultura. Entonces, tienen para ver el video del rostro inmóvil. Tienen para ver, también publiqué un videíto muy interesante que les muestra cómo se dan las conexiones. Hay videos de cómo se conectan las neuronas entre sí, unos videos súper que se hacen con unas cámaras increíbles. Y al final de ese video, que también tiene un experimento en el medio hecho por americanos, pero en una universidad de Vancouver, los americanos, los sajones en general, son muy buenos en investigaciones básicas. Después les cuesta subir en los niveles de integración. Entonces, ustedes pueden encontrar mucho material muy interesante sobre neuropsicología, pero nosotros tratamos de darle el adjetivo de profunda, justamente porque estamos todo el tiempo intentando generar niveles de integración, para que no quede en un segmento muy básico. Pero aún siendo un video sajón, americano, bien con una tradición pragmática y de mucho tiempo de investigación, hay ahí un experimento que es muy interesante también. ¿Por qué? Porque ahí van a ver lo que se llama periodos críticos o periodos sensibles, que es ese lapso de tiempo, de un tiempo determinado según la especie. Bueno, esto lo trabajo yo en la fichita con mucha claridad, no voy a abundar, pero es un lapso de tiempo en donde los aprendizajes quedan fuertemente impresos, por eso se llama aprendizajes por impronta, que viene de imprinting, lo que queda fuertemente impreso, y que a veces son indelebles esos aprendizajes, difíciles de desaprender cuando se ha pasado ya el tiempo de ese periodo sensible o periodo crítico. Entonces les decía, tienen todos esos videos, que están todos los links en avisos. Después tienen el video de Denise Nachmanovich, que está acá en el Facebook. Tienen el video de emoción, el 7 y el 8, y tienen el video de la clase 10, que yo trabajo la unidad básica, de cómo empieza a producirse el aprendizaje a partir de esa dotación refleja que el bebé trae. Bueno, yo, ¿cuánto duró esto? No tengo no dice acá. Qué raro. Sí, acá, 32 minutos. Voy a ser muy breve. Esto es casi una promesa, una cosa pendiente con los chicos que estuvieron a las 6 de la tarde y me bancaron porque no lo podía hacer al vivo y bueno, me iban dando sugerencias y bueno, finalmente, como dije al principio, fue porque tengo que actualizar el navegador. Así que, bueno, ahora voy a publicar, voy a dejar publicado este video. Lamentablemente no pudimos interactuar porque estamos fuera también de horario. Yo no los quiero cargar con actividad, son las 8 de la noche. Así que bueno, espero que para el lunes que viene podamos interactuar como lo hacemos siempre. Me despido, hasta la próxima, hasta el lunes que viene.